Hola a todos, bienvenidos a la clase 8 de Recursos Naturales y Preservación Ecológica 1. Soy la profesora Mariana Urbano. Vamos a ver la última clase, ¿sí? Vamos a tratar el tema fauna silvestre. ¿Qué es la fauna silvestre? Es el conjunto de animales, cuando hablamos de animales nos referimos a los mamíferos, ¿sí? Específicamente aves, reptiles, anfibios, invertebrados, diferentes invertebrados, que viven libremente en determinados ambientes naturales, fuera del control del hombre. La fauna silvestre es de gran importancia, ¿sí? En un país, en un territorio, porque forma parte del equilibrio ecológico. Sabemos que un ecosistema, cada factor que forma parte de un ecosistema es imprescindible, ¿sí? Y la relación entre ellos, factores bióticos y abióticos, es imprescindible para mantener un equilibrio ecológico. Como auxiliar del hombre en sus actividades agropecuarias, es decir, que el hombre hace uso de esta fauna silvestre como atracción turística, importancia socioeconómica. Atracción turística, muchos animales son autóctonos de diferentes países y son parte de la atracción turística, ¿sí? Se atrae al turismo de esa manera. Actividad deportiva, ¿sí? Como se cazan, también se utilizan determinados animales para realizar deportes, como el caballo, ¿sí? En el polo. Valor científico y valor comercial. Conflictos. ¿Qué conflictos existen? Actividad forestal, destrucción del hábitat de estos animales por la actividad forestal que realiza el hombre. Se destruye el hábitat o se modifica, lo que perjudica a estos animales, ¿sí? La agricultura también, la actividad agricultora, ¿sí? El hombre modifica las plagas o trata de manejar, muchas veces utilizando sustancias que van contaminando el suelo, ¿sí? El ambiente, y por eso también van a destruir el hábitat de estos animales. La ganadería también, con la actividad ganadera, retirando animales o incluyendo animales de ciertos territorios, causando enfermedades y transmitiendo estas enfermedades hacia otros animales. Muchas veces por la utilización de drogas, inyectando a los animales, ¿sí? Bien, pesquería también, depredación. Poblaciones humanas, expansión de áreas humanas. También la expansión de áreas urbanas, es decir, creación de ciudades, muchas veces el hombre destruye el hábitat de estos animales, de muchos animales de la fauna silvestre. Infraestructura, construcción de obras civiles de gran envergadura. También estamos hablando de la expansión de área urbana y también. Y la minería, extracción de minerales, ¿sí? De la tierra o de rocas, que contaminan, ¿sí? Con esas sustancias que utilizan para extraer los minerales y destruyen así los hábitats o el ambiente de estos animales. La vida silvestre en Argentina tiene múltiples problemas, como en todos lados, también en nuestro país. Estos problemas afectan a varias especies de nuestro país, muy conocidas. Una de ellas es el huemules, ¿sí? Huemules, de la Patagonia, y los yacarés de la Mesopotamia. Vamos a ver algunas de las especies que están en problemas en nuestro país. 82, por ejemplo, 82 peces de agua dulce, 61 peces marinos, 61 anfibios, 53 reptiles, hay 159 aves en peligro también, 93 mamíferos de todos tipos, ¿sí? Vamos a ver un caso muy importante, es por ejemplo el yaguareté, ¿sí? El yaguareté está en peligro de extinción y es de Misiones, ¿sí? De nuestro país. Se encuentra en mayor proporción en Misiones y hoy día está en peligro de extinción por culpa del hombre, ¿sí? Y hay que rescatar estas especies que son imprescindibles para la cadena alimentaria, ¿sí? Como todas las especies son imprescindibles. Manejo de la vida silvestre. Las autoridades elaboran políticas entonces para mantener o proteger a estas especies, ¿sí? De la extinción o de los problemas que puedan llegar a causar daños en su salud o en el ambiente en el que viven,
Y estas políticas tratan de garantizar el uso de los recursos naturales sin llevar a un agotamiento, ¿sí?, de los mismos. Cuando hablamos de recursos naturales, en estos casos, hablamos del ambiente, en los que en la que vive esta fauna silvestre, y también hablamos de los animales propios, ¿sí? Entonces, estas autoridades controlan que se utilicen, sí, se pueden usar, pero se debe garantizar que no se agote. También crean áreas protegidas que conservan muestras representativas de los ambientes originales donde se desarrollan las especies. Es decir, que se crean pequeñas áreas idénticas a las originales para preservar las originales, ¿no? Y mediante leyes determinan que una especie ingrese en la máxima categoría de conservación, ¿sí? Si una especie está en peligro de extinción, se la trata de proteger y se la ingresa en la máxima categoría de conservación, diciendo que esa especie, por ejemplo, es un monumento natural. Así ha ocurrido con la ballena franca austral y las que mencioné anteriormente, el jaguareté, ¿sí?, en Misiones. Y esta especie, Emul, en Santa Cruz, ¿sí? No la conozco, por eso es difícil de mencionar. Al jaguareté sí, hermoso animal, y sabemos todo, es un caso que todos conocemos, ¿sí? Los ecólogos llevan a cabo acciones específicas tales como... Estas son acciones que los ecólogos, ¿sí?, llevan a cabo para proteger este ambiente de la fauna silvestre y con ello proteger a nuestros animales. Entonces, cuando se observan que hay un peligro de extinción de una especie determinada, de un animal, de un mamífero determinado, por ejemplo, se realiza la cría en cautiverio de esta especie, por ejemplo, el jaguareté, se lo pone en cautiverio para que se desarrolle, crezca bien, ¿sí?, normalmente, y luego se lo libera, ¿sí?, se lo libera en un área protegida para asegurar así la continuidad de esta especie y que no se extinga. Esto se realiza con varias especies, ¿sí? El traslado de individuos de una población en donde hay muchos individuos de una especie se los traslada a otro donde hay pocas para realizar una buena distribución. El mejoramiento del hábitat, que significa recrear las condiciones necesarias para el desarrollo del ciclo de vida. Se trata de mejorar un poco el hábitat en donde viven estas especies para así mejorar la actividad reproductiva y que estos animales sigan existiendo, ¿sí?, que no se extingan. Entonces, existen leyes. Una de ellas es la Ley de Protección a la Fauna Silvestre, promulgada en 1970. La ley presente habla sobre la protección, ¿sí?, la protección de estas especies y de los ambientes en los que viven, en los hábitats. Aprovechamiento racional de la fauna silvestre y de sus productos y el ejercicio de la caza, ¿sí? Estos temas trata. Otra ley es la Ley de Protección a la Fauna Silvestre. Artículo 2 considera como fauna silvestre a aquellos mamíferos, aves, reptiles, ¿sí?, y bratáceos, ¿sí?, que viven libremente y fuera de control del hombre en ambientes naturales y que no pueden ser objeto de ocupación sino por la fuerza, ¿sí? Estos son aquellos animales que viven en determinados ambientes naturales, pero que no pueden ser cazados, ¿sí?, que no pueden ser ocupados a la fuerza, obtenidos a la fuerza por la mano dura del hombre. No, deben vivir libremente, ¿sí? Son especies que viven en determinados territorios. También se considera fauna silvestre a aquellos animales de igual naturaleza que son amansados y domesticados, ¿sí?, por el hombre, pero que luego, posteriormente, recobran esa libertad nuevamente. Se entiende también por productos de la fauna silvestre a la carne, o lo que obtengo de la fauna silvestre, a la carne, los huevos, las pieles, cueros, plumas y demás productos de los animales señalados, que provienen de dichos animales, ¿sí? Están excluidos de esta ley los animales domésticos, como por ejemplo el perro, el gato, ¿sí? Son animales domésticos que normalmente nacen y se crían bajo el cuidado del hombre. Los animales acuáticos con respiración por branquias y los invertebrados también están excluidos de esta ley.
¿Cuáles de ellos pertenecen a la fauna silvestre? Ley de protección a la fauna silvestre. Dijimos que hay leyes que protegen a la fauna silvestre, a estos animales, ¿sí? Sobre el aprovechamiento de la fauna silvestre, se explican las condiciones bajo las cuales se puede aprovechar la fauna silvestre, quiénes son los que pueden explotarla y quiénes ejercen la vigilancia sobre ellos, ¿sí? Sobre los que explotan esta actividad. Aquí se definen los tipos de cacería permitidos y las respectivas licencias que lo regulan, ¿sí? Estas son, entonces, las condiciones bajo las cuales se puede aprovechar la fauna silvestre, quiénes controlan esta actividad y quiénes la vigilan, quiénes pueden explotarla, ¿sí? Hablamos de la caza, esto es importante, ¿sí? La caza o recolección de productos de fauna silvestre requiere licencia entonces de cacería, ¿sí? No puede uno andar cazando cualquier animal por cualquier lado, uno debe tener licencia de cacería y con eso tenemos las restricciones propias. El Ejecutivo está facultado para prohibir o regular en todo o parte del territorio nacional el aprovechamiento de determinadas especies o animales. También podrá declarar vedas. Muy bien. Sobre los tipos de cacería reglamentados por esta ley. ¿Qué cacerías se pueden realizar? Bueno, aquellas cacerías que sean con fines deportivos, con fines comerciales, con fines científicos, con fines de control de animales, ¿sí? Que sean perjudiciales para un territorio. No se puede incendiar, ¿sí? Con fines de caza. No se puede incendiar vegetación, un territorio para cazar, eso es obvio. Empleo de venenos, no se puede utilizar ni venenos ni explosivos, ¿sí? Que dañe a los animales o el ambiente. Cazar animales en sus nidos, tampoco se puede cazar animales en sus nidos, ¿sí? En cuevas o junto a las crías. Procedimientos de cacería prohibidos. Cazar durante la noche o con luz artificial. No se puede cazar durante la noche o con luz artificial. Durante el periodo comprendido entre las 7 p.m. y las 5 a.m. del día siguiente. Recoger o destruir huevos, refugios, nidos y cazar crías de animales silvestres. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar un poco, como está en el archivo, en el PDF. Quise cambiar de tema y tocar un poco este tema que es de la dinámica poblacional. Ya hablamos un poco de poblaciones, ¿sí? Sabemos que la población, llamamos población al conjunto de individuos de una misma especie, ¿sí? Pero cuando hablamos de dinámica poblacional, se refiere al movimiento de esta población, los cambios que tiene esta población, crece o no crece, ¿sí? Y los componentes de esos cambios, ¿qué hace? ¿Qué factores hacen que una población crezca o decrezca? Si no crece, se dice que decrece. Y si crece, aumenta la cantidad de individuos, una población, eso quiere decir que la población crece. Entonces, la dinámica poblacional estudia la evolución de la población a lo largo del tiempo y los mecanismos por los que entran, es decir, cuando hablamos de entran o ingresan, hablamos de individuos que inmigran o que nacen, ¿sí? A eso podemos considerarlos que entran a una población. Y si salen de una población, hablamos de individuos que mueren o emigran de una población, ¿sí? De una población se emigran a otra. La dinámica poblacional puede variar en su tamaño, ¿sí? Una población puede variar en su tamaño. Entonces, la dinámica va variando. La dinámica, hablamos del movimiento de la población. Va variando la población. ¿De acuerdo a qué variables? Bueno, dijimos, si entran, nacen o inmigran, ¿sí? Es decir, ingresan a una población. Entonces, hablamos que nacimientos e inmigraciones son una de las variables. Y si hablamos de que salen, individuos que salen de una población y producen esta dinámica poblacional o esta variación, hablamos de defunciones, de muertes o también de emigraciones. Crecimiento total de una población entonces va a estar regulado por dos variables, por las 4 variables que mencionamos, ¿sí? El nacimiento, las muertes, la emigración y la inmigración. Pero entonces el crecimiento total se va a dar gracias a el crecimiento natural o vegetativo,
sumado o restado al saldo migratorio. Así es como se va a calcular este crecimiento total, si crece una población o no crece. Así se realiza el análisis de esta dinámica poblacional. Entonces, en el crecimiento natural o vegetativo se va a tener en cuenta, cuando hablamos de crecimiento natural o vegetativo, nos referimos a la natalidad menos la mortalidad, la cantidad de individuos que nacen menos la cantidad de individuos que fallecen en una población, me va a dar entonces el crecimiento natural o vegetativo. El total de individuos, ¿sí?, que forman parte de esa población. Saldo migratorio. Este corresponde a la inmigración menos a la emigración. La cantidad de individuos que ingresan en una población menos la cantidad de individuos que salen de una población, que emigran hacia otra. Para calcular el crecimiento real o total de una población, debemos saber entonces tanto el saldo migratorio, que es el que está debajo, como el crecimiento natural o vegetativo, ¿sí?, que me dará el crecimiento total. Entonces, el saldo migratorio es la diferencia entre los que salen, como dijimos anteriormente, emigrantes, y los que entran, inmigrantes, ¿sí? Es una resta. Y se expresa con la siguiente fórmula: emigrantes menos inmigrantes, como dijimos. Y ahí me dará el saldo migratorio, que utilizaré para calcular el crecimiento real de la población. ¿Cómo se calcula el crecimiento vegetativo o natural de una población? Bueno, se resta la natalidad menos la mortalidad. Cuando hablamos de natalidad, hablamos de el número de personas nacidas en un año por cada 1000 habitantes. Cuando hablamos de mortalidad, hablamos de la tasa de mortalidad, hablamos de número de personas que mueren en un año por cada 1000 habitantes, ¿sí? La cantidad de muertes en un año por cada 1000 habitantes. El crecimiento natural de una población es el balance, entonces, entre la cantidad de personas que nacen y las que mueren. Se hace un balance, se resta la cantidad de personas que nacen menos la cantidad de personas que mueren por año. Ese porcentaje me dará el crecimiento vegetativo o natural. Cifras que se expresan en tasas siempre, ¿sí? Entonces, el análisis de esta dinámica de la población o de esta variación de la población me va a dar los siguientes resultados. Cuando los nacimientos y la inmigración superan a las muertes y la inmigración, la población entonces crecerá. Si yo tengo más nacimientos que muertes y a su vez más individuos ingresando a una población que retirándose o saliendo de una población, que sería inmigración, esta población crecerá, ¿sí? Porque si nacen más personas y a su vez está inmigrando, llegando a más gente, entonces la población va a crecer, ¿sí? Cuando las muertes y la inmigración, que ahí estamos perdiendo individuos, superan a los nacimientos y a la inmigración, tengo más individuos que están saliendo de una población y a su vez tengo más fallecimientos, la población no crece, ¿sí?, sino que decrece, contrariamente, decrece, ¿sí? Esta población va a disminuir la cantidad de individuos. Cuando los nacimientos e inmigración, que tenemos cantidad de individuos aumentada, ¿sí?, son equivalentes a muertes y en migración, es decir, que tengo la misma cantidad de nacimientos que muertes y la misma cantidad de inmigración que de emigración, la población se va a mantener estable, no va a haber ni crecimiento ni decrecimiento. No va a haber cambio, no va a haber ninguna modificación en esa población. Bueno, hasta acá llegamos, quise repasar lo más importante. Nos vemos, saludos.